Hola, bon dia. Val, doncs mira, el llibre es diu De la locura a la plenitud. I bé, parlo una mica de la meva experiència, que des de que vaig emmalaltir, diguéssim, passant per moltes crisis psicòtiques i després intentant-me curar i fins que vaig trobar el camí cap a la felicitat, no? I us llegeixo la introducció, que són 4 paginetes curtes, està en castellà, que bé, és l'idioma que de moment l'he fet en aquest idioma, y comenzo. Bienvenido, querido lector, a este libro que quiere ser un ejemplo personal de un proceso vital en el que se ha enfermado gravemente, en buena parte, a partir de un conjunto de experiencias traumáticas en la infancia y en la adolescencia, alcanzando un trastorno esquizoafectivo, que según lo entiendo yo, está a medio camino entre la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Y se ha tratado de encontrar la cura a este trastorno a través de multitud de terapias y métodos pseudocientíficos, debido a que la ciencia no es todavía capaz de encontrar una cura satisfactoria a los trastornos mentales. Como veremos, dichos métodos no fueron todo lo efectivos que me hubiera gustado, llegando finalmente el momento de la cura de la locura real, alcanzando la plenitud. Para explicar todo esto, he dividido el libro en 5 partes. En la primera parte cuento mi proceso de patologización, en el que cronológicamente explico los momentos traumáticos que mantengo en la memoria que hicieron de mi infancia y adolescencia una experiencia poco agradable. Quiero poner en contexto el que ha sido mi diagnóstico psiquiátrico durante muchos años. Aparte de dar un toque literario al libro y servirme a mí como ejercicio de transformación a través de descubrir, investigar, afrontar y plasmar por escrito todo lo que he sentido vivir relacionado con el sufrimiento mental, también lo he creído necesario hacerlo para dar credibilidad a mis crisis psicóticas, que a partir de un entorno social y familiar perjudicial y una experiencia personal traumática, lejos de ser experiencias no conectadas con mi diagnóstico, desembocaron en un diagnóstico grave complementado por una supuesta predisposición a tener este tipo de trastornos, aunque la ciencia aún no es capaz de hacer pruebas genéticas determinantes. Hay que destacar que solo hablaré de mis experiencias negativas, dejando de lado los momentos buenos, que por suerte también estuvieron presentes en muchas ocasiones. Estas experiencias negativas están agrupadas por temas y basados en hechos reales. He hecho un ejercicio de desgranar mi pasado para poder explicar de forma lo más ajustado posible a la realidad, aunque no carente de errores, lo que experimenté en relación con la salud mental y las situaciones de sufrimiento en las que me encontré durante el periodo que abarca desde mi infancia hasta la actualidad. Quiero destacar también que durante el proceso he tenido distintas confrontaciones con familiares por su implicación negativa en el libro, pero finalmente he entendido que se trata de mi visión personal y no por ello la única de los hechos. En la segunda parte cuento mis experiencias extrasensoriales y místicas, fruto de mi mente enfermada durante tantos años, para entender cómo es la locura vista desde dentro. Explicaré con la mayor cantidad de detalles posibles cada una de las historias que me han aparecido durante mis brotes psicóticos, que además de ser historias imaginativas y originales, sirven para desmitificar la ignorancia existente alrededor de lo que sucede en un brote psicótico, y adentrar el lector en el caos que se generan en esos momentos, así como dar una visión directa y en primera persona de lo vivido en esas experiencias extraordinarias. En la tercera parte explico los métodos, terapias, técnicas, trabajo personal y psicológico que probé durante 17 años para lograr la ansiada cura de la locura, que se iban sucediendo juntamente con las crisis y que nunca consiguieron tal propósito. En la cuarta parte explico la cura de la locura real, que es la que he encontrado a través del respeto, aceptación, comprensión y perdón en su sentido más amplio, alcanzando varios niveles de complejidad y constituyendo lo que he llamado psicología de la plenitud. Un trabajo de por vida, complejo y en constante evolución de aprendizaje, para convivir con la máxima salud posible con mi trastorno. No traté de dar remedios infalibles ni mostrar una verdad absoluta, sino el proceso que a mí me ha ido bien para sanar mentalmente,
y con un poco de suerte puede aportar esperanza y ánimos a personas que están teniendo sufrimientos psicológicos fuertes. Finalmente, en la última parte planteo cambios en el funcionamiento del sistema sanitario, como usuario que ha vivido una decena de ingresos traumáticos y ha pasado por momentos de gran desorientación y desesperanza, así como críticas y propuestas de mejora para alcanzar un nuevo paradigma de salud. Ja està, això és el resum. Molt bé, ara que t'has deixat una mica amb la mel als llavis, tot això que posa el llibre sembla molt interessant i sí que ens ho aniràs explicant mica en mica, no? Encara que no sigui llegit, sí que Bueno, continguts tan interessants, mica en mica els aniràs portant al programa. sí, de fet m'agradaria cada setmana, no?, que col·laboraré aquí i parlar d'un tema concret del llibre, no? Perquè hi ha 3 temes bàsics que són l'estructura bàsica del que jo anomeno psicologia de la plenitud, que és l'amor, la dignitat i la llibertat. Llavors, amb aquests 3 pilars entenc que porten a la plenitud. I llavors doncs, faré dies monogràfics de cada un d'aquests temes per veure per què dic que porten a la plenitud i com ho justifico. Molt bé, doncs aquí estarem esperant aquests continguts. Marc, moltes gràcies. De res.